Montessori, se me fue la palabra Montessori. Bienvenidos, Montessoris. Temoris Greco, periodista, documentalista, bienvenido, buenas tardes. Oye, no, ya nos acaban de cambiar el nombre en el chat. Ahora es la mesa Montessovni. No sé por qué será, no sé, porque yo así de ovnis y esas cosas no sé mucho. No sé, Arnoldo, seguramente. No te hagas, temor. E Ingrid, que viene de la Tierra del Fuego, también sabe de esas cosas. Algo ya les acomodaron, ya nos están acomodando. A ver, Arnoldo Cuellar, bienvenido, periodista, analista político. Hola, Marcelina, qué gusto tenerte acá, tenerte de regreso. Saludos, Temor, y saludos, Ingrid, como siempre, un gusto. Gracias. Y bueno, hoy tenemos aquí a la compañera Ingrid Urgelles, abogada y doctora en la literatura. Bienvenida. Hola compañera, compañeros, ¿cómo están ustedes? Yo no me incluyo dentro de los ovnis, pero porque esta es la mesa de ustedes, yo soy invitada, así que sería como una invitada a participar de esta convención de ovnis, pero no me incluyo, no me meteré en los montes no sé qué. Pero Montessori sí. Montessori sí. Ok, regresemos. Regresemos esta vez a la mesa. Recuerden que ovni solamente es objeto volador no identificado. Y aquí hay muchos políticos que vuelan, además de algunos periodistas que vuelan también. Eso sí están identificados. Alejandro Armenta, qué bárbaro, o sea, no sé, tú alcanzaste a ver, te veía conectado, Arnoldo, qué terrible, ¿no? Cómo se fue en contra de este periodista Rodolfo Ruiz, director de Consulta, pero además, el punto es por algo que ni hizo él. Yo creo que alguien le dio mal, o ya le trae ganas, o cuál es tu interpretación, o digo, te pregunto a ti porque tú estabas ahí muy atento. Te digo que vuelan, ¿no? Que esa es la frase que usamos los periodistas para cuando alguien no trae bases en lo que afirma y saca por ahí alguna nota perdida, ¿no? Pues mira, a mí me llama sobre todo la atención lo delgada que tienen la piel estos políticos y su incapacidad para, con todo el derecho que pueden tener a contraargumentar o a dar su versión de las cosas o lo que sea, una pobreza total de argumentación y recurrir inmediatamente a las descalificaciones. Pero creo que habla más de él en este sentido y peor con el error que comete, ¿no? Claro. Temoris, me parece que no le alcanzaste a ver el video, pero podemos ponerlo, pedirle a la producción, porque es de esos detalles de que desde el poder, pues está calificando a un periodista, pero además, ahorita lo acaba de entrevistar Julio Astillero, no se pierdan la segmentación de la entrevista, por algo que él no hizo. O sea, el colmo de los colmos. A veces incomodamos, a veces no les gusta lo que decimos, lo que escribimos, y dices, bueno, pues no le gustó. No, pero en este caso, totalmente no tiene ninguna autoría lo que lo está acusando el gobernador. Sí, bueno, yo creo que si me equivoco, aquí está justamente Ingrid para corregir, pero a mí me parece que fue profundamente machista este señor, ¿no? El gobernador Armenta. Acusa, o sea, tiene ahí a una chica que es una deportista, que es una persona que ha tenido logros, que es joven y es mujer, y entonces acusa al periodista al que quiere descalificar, desacreditar e insultar, lo acusa utilizando a la deportista como un objeto para pelearse con el otro. Entonces dice, ¿cómo es posible que te atrevas a insultar a una mujer que es la que está aquí? Y la chica así como que, bueno, y como que sonríe así como que, uy, ¿a quién me están metiendo? Y es, o sea, es acusar al otro de machista, pero más bien abusar, o sea, actuando con todo el machismo para golpear al otro. O sea, puede ser, sí, piel delicada, pero también puede ser efectivamente un montaje, porque esto, como explica Rodolfo Ruiz, no existió, y es un montaje de hacerlo o de acusarlo, de hacer acusaciones que no hizo y acusaciones que califican como machistas para utilizar a la mujer para justificar al otro. Más bien parece que están intentando descontar, tumbar, noquear a un periodista crítico o a un periodista que no se deja alinear.
decía que e-consulta o e-consulta es uno de los pocos medios que no están alineados. Yo creo que tampoco Lado B, pero de los pocos que hay, pues entonces hay que tumbarlos, no hay que pegarlos. Sí, vamos a ver primero, vamos a pedirle aquí a nuestro compañero de producción, Sebastián Enríquez, que veamos el tuit que originó el caso. Primero, ahora sí que desde el principio, rápidamente, vamos a verlo ahí. Es un tuit que firma Héctor Llorame. Héctor Llorame, quien estuvo en e-consulta hace más de un año. Ese es el comentario. Y dice, imaginen que Belinda viene a la Feria de Puebla, promociona la feria y canta el himno en la pelea de una boxeadora, que dobletea como secretaria y es promocionada por el Estado. Todo esto con recursos públicos. No lo imaginen, es real. Este es el tuit de Héctor Llorame, nada más. Y la acusación de, veamos, vamos con el video, cualquiera de los dos, Sebastián, el que tenemos dos videos donde está haciendo una acusación muy fuerte el gobernador directamente contra el periodista Rodolfo Ruiz, que no escribió esto. Solamente el apunte negativo. La verdad, lamento que un medio de comunicación haya señalado que este evento era un distractor. Quien lo dijo es un canalla. ¿Eh? Ya la borró porque es un tuit que subió e-consulta. Le quiero decir que es un canalla, que es un cobarde. Esto se puede tipificar como delito, porque referirse a una mujer de esa naturaleza solo lo describe de cuerpo entero. Es un canalla, es un cobarde, que ojalá tuviera los pantalones para no subirse al ring con Gaby, porque no le duraría ni un guante, pero sí para hacer un entrenamiento. Ojalá tuviera la vergüenza de acompañarla a correr 10 kilómetros a la velocidad que ella lo hace. Pero Rodolfo Ruiz, eres un cobarde, eres un canalla, eso eres. Así te vas a identificar como el canalla y el cobarde que genera violencia de género. Le pido a las autoridades que actúen, a la fiscal. Híjole, ahora sí, ¿con quién nos quedamos? Con Ingrid. ¿Qué te parece todo esto? Un tuit de alguien que no escribió y lo que dice, y no tenemos por qué dudar de la entrevista y de las palabras de Rodolfo Ruiz, quien se ha conducido con bastante ética periodística, dice, yo no tengo por qué borrar nada que no he escrito. No, y además es que lo que es paradójico es un hombre acaparando la voz de una mujer para alegar violencia de género contra otro. O sea, es una cosa como que un laberinto ahí dando vuelta en círculo, donde al final lo único que vemos es una conducta tremendamente machista, porque efectivamente le está quitando, digamos, la atención a la deportista, que es quien tendría que ser la persona que hablara, si es que le hubiese molestado. Pero de todas maneras, esto de hablar por ella, más una serie de descalificaciones públicas que son dignas de cualquier discurso muy machista, de llamar canalla, cobarde, atrévete a correr, o sea, cosas que son en general como muy desde el discurso de las masculinidades. Y también yo veo algo que es grave, que es el abuso de autoridad, ¿no? Es decir, desde una tribuna, un político amenaza a un reportero, dice que además se están cometiendo delitos, eso también es grave, decirlo así, sin fundamento, y que se instruye a la fiscalía. O sea, yo veo un abuso de autoridad, veo digamos, totalmente contrario a la libertad de prensa, y eso también es grave, porque obviamente en la correlación de poderes, un político que tiene, digamos, un lugar ahí contra un reportero, evidentemente que el político siempre va a tener más poder. Entonces sí me parece grave, aun cuando se haya equivocado, y si no se hubiese equivocado también es grave, porque no es la forma y no puedes usar tu tribuna política para atacar a reporteros, a medios, a lo que sea, ¿no?
Así es, gracias Ingrid. Algo más que agregar, porque ahora sí, como buena mesa Montessori, empezamos por todos lados. Tú empezaste. Pues es que me contagian, muchachos, me contagian. Algo que agregar, Pues Arnoldo. bueno, que pobre Puebla, o sea, del Gober Precioso a Barbosa. Algo very curioso. Con Martínez, ¿cómo se llama? A Moreno Valle. Con Moreno Valle, su mujer que no llegó a gobernar porque se les cayó el helicóptero. O sea, qué cosa. Acá dicen en el chat que estamos exagerando los periodistas de piel delgada. Bueno, pues realmente yo no veo eso porque el periodista habló después de que Julio lo buscó, porque fue el ofendido, y finalmente para aclarar que no había tenido nada que ver. No, yo lo que veo es, en primerísimo lugar, que ya trae la bronca ahí el gobernador, que no le gustó la prensa crítica y que se fue en banda cuando vio que podía ligar a consulta con la gente del tuit, pero además confirma el tema de la estrategia distractora, porque bueno, si bien el evento puede serlo, la pelea de Vox, Belinda, etcétera, ahora el hecho de recibir las críticas con este tipo de ataques, pues lo que se siente es que estos gobernantes no están haciendo cosas, ejerciendo el presupuesto público, tomando decisiones para mejorar la realidad de sus estados, que realmente siempre es patética, ¿no? Porque, bueno, pues tienen 1000 problemas de inseguridad, de seguramente muchas industrias en Puebla, donde está la Volkswagen, están preocupadas por el tema de los aranceles. O sea, habría 1000 temas en los que un político se podría ocupar y no en estas labores distractoras que se confirman con este ataque desmedido. Dicen acá que los periodistas tenemos la piel delgada. No, los periodistas aguantamos, pero hay que visibilizar estas cosas. No hay que dejarlas pasar así nomás, y es lo que se está haciendo. Además, habla de delitos, cuando entiendo que el tema, si es que lo hubiera, de la violencia política de género, no es propiamente un delito, es algo que persigue la autoridad electoral y tiene otro tipo de medidas, tiene esta exhibición en listas donde los agresores son colocados por un tiempo, pero no es un tema del Código Penal, ni mucho menos, ¿no? Claro, sobre todo eso. Bien, cerramos si les parece bien ese tema, que ahora sí no estaba contemplado en la mesa, pero que salió porque se nos hace grave, desde el máximo poder de un gobierno se denosta, pero no solamente se falsea. ¿Y quién va a castigar al gobernador por falsear? Y dijo, no me voy a disculpar. O sea, ni siquiera tenía la certeza de lo que estaba pasando y ya dijo, no puedo. Entonces, me parece que nos dicen aquí, Claudia Verónica Lezama Vargas, bueno, y a todo esto, la boxeadora sí es secretaria del deporte en Puebla. Dicen que sí es la secretaria del deporte, por eso estaba ahí a un costado. Pero pues cualquier Bonita Sánchez, ella se llama Gabriela, le dicen su apodo es la Bonita Sánchez Saavedra, es una boxeadora poblana que defenderá por tercera ocasión su cinturón de plata del Consejo Mundial de Boxeo, así que sí también es funcionario. Pero vamos a otros temas que ya están vistos para analizar en esta mesa. La presidenta Claudia Sheinbaum, pues, dijo que enviará una carta a Morena, una sugerencia para que nadie se adelante. Este tema ha sido polémico en los últimos días, a partir del fin de semana para acá, sobre todo porque hay inconformidad dentro de las mismas filas de Morena por estas prácticas, podríamos decir, priistas, Temuris. Pues bueno, también a mí me parece que el tema con Andrea Chávez es que ha escogido un grupo político bastante polémico al interior de Morena, ¿no? Que es el de Adán Augusto, que son prácticas totalmente priistas. Es un grupo que no tiene una ideología, que no tiene una visión de país, que no van a ningún lado, más que a donde puedan, pues sacarle provecho al poder. Y a mí me parece que para una política joven como es Andrea, pues es una decisión lamentable que haya escogido alinearse ahí y entonces actuar de acuerdo a esas prácticas, ¿no? Hay personas que ya la dan como gobernadora de Chihuahua, que es el estado de mi familia, y
Yo también diría, espérense, porque sin duda, a mí me parece que Morena debe tener cuadros muy, muy interesantes en el Estado, y no es como porque un señor del poder adentro de la 4T como es Adán Augusto ya decidió que ella va a ser la candidata. Claudia está intentando pararlo, pero también me parece que lo hace de una forma un poco tibia. Quizás aquí me equivoco en valorar el peso de lo que dice, pero ella, al decir soy una militante con licencia, no debería meterme, pero me meto, como que no le veo suficiente autoridad o aplicando la suficiente autoridad como para ponerle un alto a Dan Augusto. Y sí, de una cosa, bueno, entre las cosas que debería servirle la enorme popularidad que tiene la presidenta, es para para meter en orden a los poderes fácticos que actúan adentro de su partido, gente como Don Augusto, como Monreal y otros por ahí, que pues son peligrosos y que ellos tratan de darle forma a las actividades del partido más allá de lo que la presidenta quisiera. Gracias, Temoris Greco. Arnoldo Cuellar, ¿qué destacar de esta declaración de la presidenta? Pero más allá de lo más novedoso, que eso fue el día de hoy, de toda esta situación, Chihuahua, Maru Campos, Adán Augusto López, Andrea Chávez, ¿qué decir al respecto? Bueno, a mí me parece que Claudia Sheinbaum está usando lo que tiene a su alcance, que es digamos, su reserva moral, y que está por construirse, que se está construyendo, que tiene mucho que ver, bueno, su ejercicio del gobierno hasta ahora, este muy buen resultado en materia de respaldo y popularidad por parte de la población, una política internacional que ha navegado en aguas procelosas, pues tratando de capear un temporal que no depende absolutamente, pues, por supuesto no de ella, pero incluso a veces ni siquiera de los otros actores políticos en el panorama, sino de muchísimas circunstancias, y que eso, que me parece que es suficiente chamba para un mandatario, no tendría por qué exigírsele además que se meta a ordenar un partido político que está en formación, que ha crecido de manera monstruosa y que su anterior líder moral, si no es que lo sigue siendo, desordenó mucho con ciertas decisiones. Recordemos Guerrero, recordemos muchas candidaturas de ese tipo, recordemos la incorporación de personajes de toda la Haya, que luego, bueno, ahí están Germán Martínez, ahí están, ya saben, toda la caterva esta, y que impidió que Morena consolidara un cuerpo ideológico mínimo, un piso mínimo. No veo a Claudia Sheinbaum, por ejemplo, responsable de lo que pasó con la reforma judicial y con la forma en que se consiguieron esos votos. Entonces, tiene por delante 5 años y medio, tiene que cuidar qué pasa con ese capital político que hoy gobierna buena parte de los estados del país, que irá a, bueno, un primer reto es la elección judicial, un segundo reto serán las gubernaturas que se vienen, 2 este año, después más, y tiene que hacer algo para que ese partido se reencauce, logre los objetivos que pretende, de verdaderamente estar al servicio de un país con muchísimas necesidades y requerimientos y retrasos, y que esto es lo que tiene que poner en peso para contrarrestar a otras corrientes políticas activas, operativas, cómplices de situaciones bastante irregulares o quizás normales en la política mexicana, pero que era lo que Morena venía a cambiar, los Monreales, los Adán Augustos, que ahora que emergió por el apoyo de AMLO de buenas a primeras como también cabeza de una corriente cuando era un político regional sin mayor relevancia, ¿no? Entonces, pues la batalla está pesada, y aquí tendría que acudir también el partido, una figura nueva, como la presidenta del partido, como Luisa María Alcalde, a fortalecer este tipo de posiciones, ¿no? No veo que la presidenta, recurriendo simplemente a la vieja historia del presidencialismo mexicano, que estaba muy debilitada en los últimos tiempos y que realmente ya es un mito, pueda hacer que cambien las cosas en Morena, si no es paulatinamente, y usando una especie de inducción, de fuerza gravitatoria, moral, para tratar de reencauzarlos, y que también es un riesgo y podría fracasar y podría Morena descomponerse
con muchos intereses que están ahí incubados, locales, económicos, políticos también, ¿no? Entonces, creo que lo que hizo hoy, a bote pronto, es una desautorización de lo que está haciendo Andrea Chávez, que si se equivocó, pues debe pagar las consecuencias de su equivocación, y una exigencia a Morena de que gobierne los procesos internos y ponga orden, ¿no? Gracias, gracias Arnoldo Cuellar. Y en ese sentido, Ingrid, no, ¿qué está pasando en Morena que debería de tener un papel más protagónico? Porque al final la presidenta tiene muchos asuntos que resolver y no son precisamente los partidistas donde ya con Trump, con los aranceles, con la economía en México, la inseguridad, los desaparecidos, es decir, hay muchísimos temas como para ocuparse eso. ¿Qué está faltando en Morena en estos momentos? Claro, aquí hay una mezcla del partido con el gobierno que quizás no tendría que darse, ¿no? Es decir, que la presidenta, con todo lo que, como bien dice Arnoldo, con todo lo que tiene que hacer, entre ellos lidiar con la actual crisis que nos tiene sumergidos Donald Trump, que además tenga que cargar con el partido en los hombros, quizás es una extralimitación total de lo que ella tiene que hacer, ¿no? Eso, yo esto lo veo como desde 3 puntos de vista. Un punto de vista tiene que ver con la misma Andrea Chávez, ¿no? Que evidentemente se está conduciendo de una manera que no es correcta, eso es evidente, está haciendo, digamos, aquellas cosas que hacían los del PRI, los del PAN y que mismo Morena se ha encargado de criticar. Entonces, esta actitud que tiene ella como de que no estuviera haciendo nada ilegal o que no se diera cuenta de lo grotesco de las declaraciones que ella misma hizo o que se tome esto como que la están atacando, tampoco corresponde. Es decir, ahí hay una cosa que tiene que ver con Andrea Chávez misma, y también tiene que ver con las posibilidades que ella tiene en Chihuahua de que le vaya evidentemente bien en la elección, porque base social sí tiene, ¿no? De votantes. Pero creo yo que el regaño público está bien, no es injusto en ese sentido. La segunda pregunta es, bueno, estas reglas de Claudia Sheinbaum, que más bien tendría que darlas la dirigencia de Morena, se extralimitan a su función de gobernante y además habría que preguntarse si no es un poco tarde para poner este tipo de reglas porque ya hay varios que se han saltado, ¿no? Muchas cosas, se han tolerado bastantes cuestiones y en ese sentido hay una duda que yo tengo respecto de la arbitrariedad de los señalamientos, es decir, cómo algunos cadeneros de Morena, ¿no? Muy públicos, señalan a Andrea Chávez, pero no señalan otras cosas, es decir, cuándo sí, cuándo no. Esa brújula a mí no me termina de quedar clara, porque hay reacciones respecto de lo que hace Andrea Chávez, que evidentemente, insisto, está incorrecto lo que ella está haciendo, pero por otra parte se guarda silencio frente a Cuauhtémoc Blanco, a Sergio Mayer, a Miguel Ángel Yunes, a Pedro Ace, al nombramiento de Rosario Ibarra en la CNDH, o sea, tantas otras cosas que también podrían criticarse y en esos casos no, este sí. Entonces ahí yo creo que tiene que ver con esto de que Morena está llegando a convertirse en un partido de grupos políticos. Ahí está el grupo de Adán, el grupo de Monreal, distintos grupos donde, claro, si quien comete esta transgresión es de un grupo ajeno al mío, entonces yo sí lo voy a nombrar y lo voy a atacar, y si no, no. Entonces eso también yo creo que hay que estar mirando en el sentido de decir, bueno, aquí es contra todas aquellas cosas que sean incorrectas o no, pero esta arbitrariedad o esta como falta de claridad cuándo sí, cuándo no, a mí no me termina de quedar claro, Marta Lidia. Gracias, gracias Ingrid. Oigan, ahora sí como buena mesa Montessori dice, díganle a Arnoldo que deje entrar a su perrito a comer. Y hay un perrito que demanda caricias. ¿Y si es el tuyo, Arnoldo? ¿No? ¿Sí era? Me dice mi hijo que sí es. Bueno, ahora sí que ya mensaje pasado de aquí. No son animalistas nuestros seguidores aquí. Luego, oye, salen algunos... Oye, pero en el chat preguntan que qué hizo Andrea Chávez. A lo mejor sería bueno un pequeño resumen, Marta Olivia, tú tienes muy claro. Un pequeño resumen, se los dejo a ustedes. Temoris Greco, ¿qué hizo Andrea Chávez? Pues que o sea, yo no estoy en Chihuahua, no lo puedo ver, pero está siendo señalada por adelantarse a promover sus aspiraciones para ser la candidata de Morena y de la 4T. O sea, lo cual pues es una competencia desleal para las otras personas que quieren ir a lo mismo. Y como esto se define por encuestas, pues lo que ella está intentando hacer es aumentar
su conocimiento, que la gente en Chihuahua lo conozca, para que cuando lleguen los encuestadores pregunten, pues digan Andrea Chávez. Entonces está saliendo antes de que, está corriendo por la pista antes de que baje la bandera para que todos los demás salgan. Y bueno, Pero ahí es. hay algo adicional. Cuando le han reclamado esto, ella salió a decir que algunos de los apoyos que ha estado dando, visitas médicas, etcétera, era porque tenía aportaciones de grupos empresariales. Y entonces ahí surge el tema de a cambio de qué, ¿no? Estos grupos que sabemos que no actúan precisamente con generosidad o sin intereses de ningún tipo. Entonces es la construcción de compromisos previos. Así es. Y también ahí tenemos una forma de promoción, ahí está, una forma de promoción. Y también hay que señalar que pues hay acusaciones en que algunas ambulancias están en la vía pública en Chihuahua, tienen placas del Estado de México, así que también ahí es parte de lo que se dice. Qué interesante, ¿no? ¿Quién habrá puesto esas donaciones? Ahí es donde lo que se está hablando, por eso son las acusaciones. Al parecer, las placas y lo que traen la matrícula de estas unidades, una de estas 2 unidades es propiedad de la Secretaría de Salud del Estado de México. Es una denuncia que hicieron allá en el PAN en Chihuahua. Así que ahí están los hechos. Ya contestado el tema, esto es lo que pasa y esto es sobre todo, se habló hoy en la conferencia matutina. Una reunión importante, pasando a otro tema, una reunión importante que se tuvo desde ayer en la Secretaría de Gobernación, es con los colectivos de desaparecidos de Jalisco, donde también hay que señalar que hoy en la conferencia matutina, la secretaria Rosa Isela, ella regañó, tuvo un reclamo de los colectivos en el sentido de que los funcionarios, Rosa Isela Rodríguez, uno de los, que la mayoría de los funcionarios que estaban en la reunión, digo, perdón, eso es muy penoso, que lo diga en la mañanera y que no que se diga, que se susciten este tipo de situaciones, que en una reunión tan importante los funcionarios estén con el celular. O sea, y es así como una exhibición pública, bien por Rosa Isela, porque si van a atender y a escuchar, deben de estar ahí. Pero más allá de esto, ¿qué significa, Temoris Greco, esta reunión entre la presidencia, la Secretaría de Gobernación con los colectivos de Jalisco? O sea, el tema de los desaparecidos, de las desaparecidas, es una emergencia nacional que una y otra vez ha sido negada. Con Peña Nieto fue muy difícil para las personas, para los colectivos que han estado trabajando este tema, fue muy difícil lograr un reconocimiento más o menos superficial del gobierno de que existía un problema. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa forzó a Peña Nieto a admitir que había algo, pero quería limitarlo a eso, a los 43, ¿no? A Ayotzinapa. Por eso surgió este movimiento de los otros desaparecidos y es nacional. Después, el presidente, luego López Obrador, el expresidente, se peleó, a mí me parece que de una forma totalmente innecesaria, no le hacía falta, con muchísimos grupos sociales que tenían reivindicaciones muy importantes y muy atendibles, muy abanderables por el propio Andrés Manuel, que él escogió interpretar como si fuera una guerra sucia de la oposición. Entonces generó muchas tensiones. Ahora a mí me parece que Claudia Sheinbaum está en la posibilidad de hacer eso que Andrés Manuel dejó pasar. La presidenta puede abanderar estas causas y tratar de movilizar las distintas estructuras del Estado para atenderlas. No solamente el tema de los desaparecidos, también el tema de los feminicidios o el tema de la destrucción del medio ambiente. Hay tantos asuntos, la libertad de expresión, o sea, la violencia contra periodistas, hay tantos asuntos urgentes que es necesario atender y que entran de manera natural y necesaria
dentro de las causas fundamentales de las izquierdas. Entonces, a mí me parece que está muy, muy bien. Hace unos días, este colectivo, buscadoras, guerreros buscadores de Jalisco, envió una carta planteándole, a mí me parece que muy bien hecha, planteándole a la presidenta que no quieren hacer grilla, no quieren pelearse, no quieren hacer política, lo que quieren es generar el ambiente para activar los mecanismos para que se empiece a solucionar esto. Y me parece muy bien que la presidenta haya respondido positivamente a esto, haciendo esta reunión. Entiendo que es la primera de 6 reuniones que van a tener con grupos de distintas partes del país. Por otro lado, tenemos lo que a mí me parece muy evidente, la grilla, el uso político del tema, tratar de instrumentalizar la emergencia nacional que vivimos de los desaparecidos como una lucha política, que es lo que está haciendo esa señora Cecilia Flores, que además el 18 de marzo fue desconocida por 11 colectivos del estado de Sonora que se dedican a buscar a sus desaparecidos. Gente de Caborca, gente de Empalme, de Ciudad Obregón, de diversas, hasta de Puerto Peñasco. Solamente faltó San Luis Río Colorado. O sea, de norte a sur del estado de Sonora, 11 colectivos dijeron no nos representa, e incluso mencionaron en una carta que hicieron pública el 18 de marzo, mencionaron las sospechas que hay sobre las relaciones que la señora Flores podría tener con grupos del crimen, que son los que están justamente causando parte de esta tragedia de desapariciones. Dijo, ayer tuvo una reunión con la Comisión de Gobernación de la Cámara, del Senado, en donde de la que salió diciendo que se prepara una ley para desaparecer a los desaparecidos. No dijo qué es lo que incluye esta ley, no dijo por qué considera eso, solamente dejó ese pequeño pedacito, esa declaración para que sea reproducida en los medios de comunicación y sea utilizado como munición política. Entonces a mí me parece que es muy importante para el gobierno de Sheinbaum abanderar esta causa de las búsquedas y al mismo tiempo también para impedir que sea retomada por otros grupos que no les interesa el tema de los desaparecidos, pero que se han intentado instrumentalizar cada lucha importante con un sentido político electoral. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ya decía la secretaria de Gobernación que en el país no hay una cifra real sobre los desaparecidos. Esto lo dijo en entrevista a La Jornada la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y que precisamente este es uno de los motivos de las reuniones que inició la dependencia con colectivos de buscadores de personas desaparecidas. Hay hasta el momento en Jalisco 145, ya se reunieron el lunes con 26 de ellos. Estas reuniones, ¿hacia dónde? Justo lo que decía Temoris, a poner en claro el tema y sobre todo a visibilizarlo desde el gobierno federal. ¿Qué otra situación aportaría, otro tema aportaría estas reuniones? Mira, no puede haber un número exacto sobre un fenómeno como este tan extendido y además que se produce en medio del ocultamiento de quienes deberían ser los responsables, primero de que no ocurriera y luego de que si ocurre se registrara, que son las autoridades judiciales, sobre todo los ministerios públicos. Hay que recordar que quizás uno de los esfuerzos más serios para hacer un mapa de esta situación, también para actuar frente a ello, fue el de Carla Quintana, que sí trajo una especie de oxigenación al tema del papel del Estado mexicano frente al fenómeno de la desaparición que proviene, su origen está en el Estado priista de fines y mediados del siglo pasado, ¿no? Con la Guerra Sucia, etcétera, y desde antes, quizás no en las magnitudes actuales, pero hay ahí una vena, un génesis que ha permeado a muchas instituciones policíacas de este país. Y luego esto fue interrumpido porque a Andrés Manuel López Obrador no le gustó conocer que en su sexenio, en su gobierno, se seguían produciendo desapariciones y que algunas de ellas también eran desapariciones forzadas desde el Estado. Y resulta increíble que
visión de un gobierno transformador, que se pretende a sí mismo transformador, no encuentre con que su simple llegada no modificó muchas de las prácticas de ese Estado profundo, sus cuerpos policiales, sus policías municipales, estatales, etcétera, y que ahí seguían ocurriendo cosas que forman parte de lo que está catalogado como desaparición forzada por parte de una autoridad, y que muy probablemente siga ocurriendo, porque, bueno, tenemos el caso de Oaxaca por policías ministeriales de los jóvenes que estaban en una playa, ¿no? O sea, aquí y allá surgen casos que tendrían que cambiar radicalmente la visión desde el pináculo del Estado mexicano. A mí, por ejemplo, me parece que hoy la presidenta mandó una mala señal cuando no atiende, descalifica un poco los señalamientos de ONU, Derechos Humanos, no aceptando estas visiones externas, porque aquí hay que sumar todos los esfuerzos para tratar primero de diagnosticar, medir, tener una idea clara del fenómeno y luego mover a ese enorme elefante reumático. Llama la atención cómo López Obrador se justificaba en el elefante reumático cuando algunas cuestiones no ocurrían, no daban resultados en temas administrativos, en temas de compras, en temas de aduanas, etcétera, pero no veía ese mismo problema cuando se trataba del tema de violencia desde el Estado, ¿no? Y ahí sí me parece una incongruencia muy, muy grave. Porque aquí habría que echar mano de la ONU, de las ONGs, de los colectivos, de las colectivas de buscadoras, que es una cuestión orgánica que surge frente a la magnitud del fenómeno de desaparición, y con todo un Estado puesto en función de ello, ¿no? Y además con la muy clara conciencia de que habrá quienes no quieren que esto se esclarezca y que son funcionarios públicos y son elementos que hoy cobran en las nóminas del Estado en sus 3 niveles, ¿no? Entonces el problema no es menor y no se podrá atender si sencillamente elegimos cerrar los ojos y desde el escritorio, así sea el escritorio presidencial, se decide que ya no existe, simplemente porque, bueno, no, evidentemente no lo está ordenando ni la presidenta de la República, ni la secretaria de Gobernación, ni probablemente los secretarios de la Defensa, pero hay muchas cosas que no han cambiado, ¿no? Gracias, Arnoldo Cuellar. Ingrid, hay una situación que es emergencia, que es la de los crisis. Oye, voy a denunciar que acá me están llamando vendepatrias, qué barbaridad. Sí, lo acabo de ver. A ver, aquí Arnoldo es un vendepatrias, qué barbaridad. Ay, Arnoldo, ¿cuánto te están ofreciendo por la patria? Algo así. Ingrid, además que el tema es fuerte, el tema de las desapariciones no es un tema de ayer, no, es un tema que lleva muchísimos años, que se ha agudizado a partir del 2006 con Felipe Calderón y que es, sin embargo, sin demeritar lo que debe visibilizarse, las mesas de colectivos para ser escuchados y demás. Esto también añade un ingrediente político internacional ante el anuncio del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, donde señala que va a pedir información al país tras los reportes de desapariciones. Es complejo, Marta Olivia, porque yo creo que las dos cosas conviven. Es decir, por una parte, evidentemente cualquier órgano externo hoy en día es posible de ser cuestionado desde nuestro lugar porque estamos viviendo una ola de injerencias a todo nivel. Eso por una parte. También hay que asumir que en esto de las desapariciones la derecha se monta para atacar el gobierno. Hay todo un uso político que se le da desde la derecha y desde estos poderes extranjeros a las desapariciones en el país, y eso es un hecho. Pero eso no quita que no exista la crisis de desapariciones en el país. Yo creo que las dos cosas pueden convivir. Una es el uso político y otra es lo que está efectivamente ocurriendo en México. Y ahí, cuando uno ve este informe de las Naciones Unidas, con todos los reparos que uno pueda tener respecto de las Naciones Unidas, no están diciendo nada que no sea real. Es decir, hay desaparición forzada en México, la ha habido desde hace muchos sexenios. Como bien dice Arnoldo, desaparición forzada no significa necesariamente que el Estado lo ordene, así como se hacía en la Guerra Sucia, contra enemigos políticos, sino que también cualquier desaparición efectuada por algún participante, ya sea policía, militares, Guardia Nacional, lo que sea,
que formen parte de los mecanismos de seguridad estatales, cualquier desaparición cometida por ellos se entiende como desaparición forzada, porque es dentro de la estructura del Estado. Sería muy difícil decir, como lo hizo la CNDH, yo ahí no estoy de acuerdo con la postura, decir que no existe esa crisis de desapariciones en México, porque eso tampoco es, digamos, efectivo. O sea, de rechazar la existencia de una crisis también uno dice, perdón, pero la realidad material se impone aquí, ¿no? Y por supuesto que ahí podemos tener nuestras dudas. Yo creo que comunicacionalmente ver a la secretaria de Gobernación reunirse con las madres buscadoras es una buena señal, independiente de si eso va a tener efectos para la resolución de casos de desapariciones. Comunicacionalmente está súper bien encauzado porque efectivamente habíamos tenido una oleada de críticas sobre las madres buscadoras a propósito de lo del rancho de Teuchitlán. Y críticas que uno dice vienen incluso de Morena, que desestiman esa búsqueda, que tratan a las madres buscadoras de que son vendidas, de que trabajan para la derecha, y una serie de descalificaciones que uno dice en el caso de las madres buscadoras, jamás, aun cuando trabajen para la derecha, uno no debiera meterse ahí porque es gente que perdió a sus familiares, ¿no? Independiente de lo que hayan estado haciendo los familiares, no entremos en narrativas calderonistas, ¿no? Entonces, ante esa oleada viene esta respuesta, es una buena respuesta, es una buena señal, yo no lo entendería como algo negativo, pero sí creo que al mismo tiempo que la CNDH rechace esta crisis de desapariciones también es bastante cuestionable. No digo que le demos la razón a la ONU, porque sabemos que las Naciones Unidas traen su propia agenda, pero sí una comunicación, digamos, pública, diciendo, negando este hecho, es algo muy complejo, ¿verdad? Y también esta narrativa de que son los gobiernos estatales y no el gobierno federal tampoco funciona, porque a la larga están todos los órdenes de gobierno metidos, ya sea por acción o por omisión. Cuando el Estado deja de hacer acciones para que no ocurra, también hay una responsabilidad. La verdad es que es una crisis enorme, generalizada, no es del sexenio de López Obrador, no es del sexenio de Claudia Sheinbaum, esto viene de antes, bien lo dijo Arnoldo recién, esto trae una historia, pero evidentemente hay que ir trabajando sobre esa historia que ya existe, no negando algo que son hechos concretos, ¿no? Gracias, gracias Ingrid. Y bueno, ya estamos llegando casi a la recta final. El tema a mí me parece que como periodistas es relevante hablar sobre lo que pasó el fin de semana pasado, el sábado pasado, en este festival Access Ceremonia, de donde se sabe que, bueno, el principal organizador de este grupo ECO, Diego Jiménez Labora, pues se encuentra ahorita desaparecido, al menos de las redes sociales, y bueno, lo que ha salido a decir también el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, es de que se tuvo ahí los cuerpos en ese lugar, que luego hicieron pasar como heridos, no como muertos, para y que los taparon, pues para evitar una estampida tipo News Divine, ese accidente que hubo en un bar, en un antro. ¿Qué decir al respecto, Temoris Greco? Pues es que ahí todo es demasiado escandaloso, ¿no? O sea para empezar, el hecho de que hayan montado unas estructuras tan peligrosas, más allá de lo que habían declarado y de lo en protección civil. O sea, lo hacen por su cuenta, son muy peligrosas en un lugar lleno de gente, en donde incluso existía el peligro de una estampida, que es lo que dice Tabe. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué responsabilidad? También ya se ha señalado que podría haber algún tipo de algo oscuro en cómo fue concesionado el Parque Bicentenario, en la misma empresa que está haciendo estos eventos, que ya están involucrada en otros asuntos muy cuestionables. Pero yo recuerdo, hace muchos años, hubo cuando Six Flags, el parque Six Flags todavía era Reino Aventura, o sea, a mí me tocó cubrir eso cuando era muy joven como periodista, y salieron 2 niños volando de un juego mecánico, y de pronto el entonces delegado en Tlalpan, un priista, fue y dijo, ya está todo arreglado, y de inmediato el parque abre, puede continuar con sus actividades. ¿Cuánto dinero corrió ahí? No lo podemos imaginar. Pero ahora otra vez, o sea, pasan 7 horas, o sea, el accidente
la muerte de nuestros colegas reporteros ocurre a las 5 de la tarde y dejan que corra el tiempo con el argumento de que no vayan a causar una estampida, en lugar de que ellos podrían haber montado un operativo para ir sacando poco, porque tuvieron 7 horas para sacar a la gente en grupos de manera ordenada, poco a poco, y sobre todo para asegurarse de que no hubiera otro accidente parecido, con más víctimas, con más heridos, con más muertos. Pero no, lo dejaron continuar, no vaya a ser que los señores del festival pierdan su lana, ¿no? O haya algún problema, que la gente exija la devolución de las entradas por algo que no se organizó tomando en cuenta las protecciones de vida. A mí me parece que es injustificable que TABE diga que utilice el pretexto de la posibilidad de la estampida para explicar por qué durante 7 horas no intervino. Si cayó esa estructura, que además habían muchos vientos, pudieron haber caído otras y estaba repleto de gente. Él debió haber sido lo más diligente para garantizar la salida ordenada, controlada, segura de la gente, y no lo hizo. Gracias, Temoris Greco. Y sí, repetir sus nombres para que no se nos olviden estas víctimas identificadas como fotoperiodistas, como fotógrafos principalmente: Miguel Ángel Rojas Hernández, de 26 años, y Citlali Berenice Giles Rivera, de 28 años. Tu comentario al respecto de este caso, Arnoldo. Bueno, estaba googleando de quién es el Parque Bicentenario. Veo que está concesionado a una empresa privada, pero no sé si la concesión es del gobierno de la ciudad o del gobierno municipal. Me parece... Dice Clara Brugada que fue concesionado, fue uno de los últimos actos de Peña Nieto. NLP se llama la empresa. Y que podría haber algún tipo de irregularidad en la concesión. Correcto. Gracias, Temoris, por la aclaración y por mi deficiente reporteo. La delegación tenía que haber primero evitado que se instalaran estas. Me parece muy pobre el pretexto de que cuando fueron a supervisar no estaban las grúas y las colocaron después. Pues que no tienen inspectores permanentes cuando hay una concentración de personas de ese tamaño, no tienen que estar ahí todo el tiempo, incluso con la facultad de suspender el evento. Creo que aquí hay un tema gravísimo, bueno, de negligencia privada de este personaje desaparecido, Diego Jiménez. También hay que mencionar su nombre, Grupo ECO, que ahora se le tratan de encontrar toda serie de ramificaciones. Espero no haya una foto de él conmigo, porque creo que están viendo si es amigo de todo el mundo y sobre todo de la 4T. Si fuiste a algún festival o te dieron pases. Él debe estar en la zona VIP, ¿no? Pero me parece terrible que no se logre prever esto. ¿Para qué tenemos entonces una legislación de protección civil? ¿Y para qué tenemos estas oficinas que bueno, tienen un presupuesto? Si no son lo suficiente, tendrían que estar pues lo suficientemente eficaces, o para atender tendrían que estar fortalecidas en una ciudad que se precia además de tener una intensa vida de diversión, ¿no? Tendría que estar en cada una de las delegaciones actuando algo así. Es un asunto de negligencia mayor. Están aparte otros aspectos, ¿no? Si los fotógrafos Citlali, Berenice y Miguel Ángel eran freelances y ahora no tienen manera, pues, de tener algún tipo de apoyo a sus familiares, etcétera, que eso nos toca por el otro lado, por el lado de los medios, de la precarización, pero en principio esto no debió ocurrir de ninguna manera, y luego además, en el momento en que ocurrió, debió haberse suspendido el evento de inmediato, me parece. El pretexto de TABE también es muy pobre, también habla de negligencia de la presidencia municipal de Miguel Hidalgo, creo que es, ¿verdad? Perdón. Sí, es alcaldía. Mi anti-chilangocentrismo no me permite tener mucha información sobre eso. Y también decían que TABE andaba en una boda, era un sábado, puede andar donde quiera. Pero tiene que tener una estructura que funcione. Exacto, si la ley funciona y si los inspectores hacen lo que tienen que hacer, es decir, si hay todo un esquema de seguridad en protección civil, él puede andar en China o en Japón, o sea, no tiene que estar ahí si todo funcionara como debería, me parece, ¿no? O sea, cada quien, digo, sábado en la tarde, X, ¿no? Ingrid,
¿Qué piensas? Otro detalle, perdón, nada más para comentar que lo dijo ayer Daniela Pastrana, y ya se había filtrado que esta misma empresa, me parece que la misma que proveía la seguridad, era la misma que daba la seguridad allá en Ciudad Juárez cuando el accidente de los migrantes, el accidente y la muerte de 42, 45 migrantes en la estación migratoria. Pero entonces se dedica a organizar espectáculos y también a dar seguridad. En este país, bienvenido, Arnoldo. Ajá, bienvenido a México. Mira, yo creo que este caso, es bien interesante este caso porque si tú te fijas, muere mucha gente en México por una serie de negligencias, pero este caso ha generado particularmente una indignación, ¿no? Y uno se pregunta qué es lo que genera ese nivel de indignación y que sea tan relevante, y yo creo que es como un cúmulo de cosas, ¿no? Este caso representa, por una parte, la precariedad inmensa que existe en el trabajo, en el periodismo, eso es un hecho, y eso genera indignación porque estos chicos representan las dificultades que supone trabajar como periodista sin tener derechos laborales, sin tener ningún tipo de seguridad laboral, sin tener elementos de seguridad al momento de ejercer la función, no tener equipos, tener que comprar tus equipos, que ni siquiera te paguen, porque creo que incluso era sin pago el trabajo ahí para el medio que sacó ese comunicado tan sentido, pero que resulta que no les daba nada. Y eso por una parte, pero también las negligencias, el ocultamiento, la tergiversación de las cosas y la impunidad. Al final eso es lo que más molesta, la impunidad. Porque de qué manera en este país los empresarios hacen lo que quieren para generar sus ingresos y hay una impunidad tan fulminante que ellos sienten que lo pueden hacer. En este caso, que mueran 2 personas en un evento y que en ese contexto no se detenga el evento como primera cosa, porque hay que seguir facturando hasta el final. Y en segundo lugar, mentir y cambiar la narrativa de lo que ocurrió. Es decir, como al principio se dice, no, se le dieron primeros auxilios, llegó una ambulancia, en el hospital no sé qué, y allá se murieron. No, se murieron en el lugar. Eso lo han dicho muchas personas que estuvieron ahí visibles, y que más bien lo que se trató de hacer fue ocultar lo que había pasado, que nadie se enterara, tapar esto para que el evento pudiese continuar, porque evidentemente hay una inversión económica sumamente grande, ¿no? Lo mismo respecto de la estructura, como al principio no, es una estructura que tiene ciertas características, es una grúa que jamás se tendría que haber usado para levantar una estructura de ese peso, que uno la ve y dice, eso es una muy mala idea desde el principio, y no solo había una, habían varias, porque era un punto de encuentro, se supone, en el festival. Entonces, al ver toda esta cantidad de ocultamiento, de cambio de la narración, de tergiversaciones, pero también la precariedad de los chicos, ¿no? Y todo el mundo lavándose las manos, da una indignación general, ¿no? Y una indignación que hace que muchos reporteros llamen a esa concentración afuera del parque, se pongan, digamos, muchos anuncios, entre ellos uno que decía, el show no debía continuar, efectivamente el show no debía continuar. Y ahí yo no estoy de acuerdo con quien culpa a la gente que estaba ahí físicamente viendo el show, porque aquí la culpa la tienen los empresarios que generan dinero con este show y que taparon las circunstancias y que como siempre el capitalismo triunfará, entonces aunque la gente muera, lo tapamos y seguimos facturando. Esa es la parte que a uno le da mucha indignación, sumado a toda la negligencia de las autoridades encargadas de que esto tuviera la seguridad suficiente para que no ocurrieran este tipo de accidentes, y es tremendamente lamentable, además, que no solamente esto, sino que eran chicos jóvenes, eran chicos, digamos, o sea, toda la situación, la verdad, que da mucha indignación. Y ya por último, ver a la derecha, y ahí ya me dio la indignación absoluta, ¿no? Montándose en este caso para atacar a no sé quién y que no, que son conocidos de Morena y qué sé yo, y la familia diciendo, ¿saben qué más? Por favor, respeto también en cubrir este caso porque tiene límites. Esta indignación es una cosa, pero lo otro es que ya usen el caso para que les rinda políticamente. La verdad, buitres por todos lados, y eso también termina por molestar. Así es en este tema. Y precisamente, a ver, ya me pusieron aquí Marta Olivia, defensor de Santiago, ¿de quién? No, de Tabe, de Tabe. A ver, Tabe estaba bien ocupado, andaba en una boda de Santiago Taboada. A ver, ahí están las fotos, producción, van a decir Marta Olivia inventaneando, pues ahí está, ahí está. O sea, ya sé lo que me van a decir. Y la otra es la que más estaban esperando. A ver, adelante, ahí está. Ándale. Don Whisky, perdón, Felipe Calderón con Margarita.
Así es, y ahí fue cuando estaba, pues por eso regresó pues muy apenado ahí Mauricio Tabello. Bueno, ya estamos en la recta final, postrecito de 1 minutito para cada uno. Temoris Greco. Oye, Marta Olivia, es que a ver, qué desastre. Cada vez hay más evidencias de que la Unión Europea pues ha renunciado a toda cosa que tenga que ver con la legalidad internacional. O sea, hay una orden de la Corte Penal Internacional para arrestar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y llevarlo esposado a La Haya para que sea juzgado por crímenes de guerra. Y eso por no hablar del otro juicio por genocidio contra Israel. Y él se fue primero a Hungría, donde hay otro dictador como él, Víctor Orbán, que lo agasajó y como obsequio le regaló que Hungría se salga de la Corte Penal Internacional. Los otros países de la Unión Europea son parte y ellos no se salen, pero solamente deciden no cumplir. Tenía que volar Netanyahu a Estados Unidos y tenía que cruzar Holanda, tenía que cruzar Irlanda, Islandia, y les dio miedo de que esos países pudieran bajar el avión de Netanyahu, como lo hicieron aquella vez con el avión de Evo Morales, cuando sospechaban que Edward Snowden iba ahí, y lo bajaron nada más para revisarlo y no iba. Pero dijeron, no los vayan a bajar el avión, entonces vámonos por países que no vayan a cumplir, o sea, que deliberadamente, abiertamente, sin ninguna vergüenza, van a incumplir sus obligaciones, porque ellos lo firmaron, porque están comprometidos a ellos, de arrestar a Netanyahu. Entonces pasa por Italia, pasa por Francia, país que tantas lecciones da al mundo sobre humanidad, sobre la justicia, los derechos humanos, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pues no, se fueron por ahí, por Croacia, por Italia y por Francia, para que Netanyahu pueda llegar impune a Estados Unidos. Y ahora vamos a ver, o sea, Europa totalmente pisoteando la legalidad internacional. Mañana por la mañana vamos a sacar un análisis sobre esto en mundoabierto.info, pero por lo tanto, pues ahí está la evidencia. A Europa le vale la ley internacional. Gracias, Temoris Greco. Arnoldo Cuellar, tu postrecito. Rápidamente, en Guanajuato se conoció el tema hoy, bueno, en la mañanera también, de cómo han disminuido de manera significativa, bueno, un buen síntoma en disminución de los homicidios dolosos en el último mes y en general en el primer trimestre del año. Esto es una muestra primero de una mayor coordinación, es un resultado de la mayor coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal, pero también del cambio de funcionarios, sobre todo en las áreas de seguridad locales, de prevención y de persecución del delito. Conocimos la noticia al mismo tiempo que también se sabía finalmente el monto del bono que se llevó Carlos Amarripa cuando se retiró de la Fiscalía del Estado el 1 de enero pasado y que no se quería dar a conocer. Fue después de un litigio que entablaron diputados de Morena a través del Instituto de Acceso a la Información Pública ya en sus horas postreras para litigar que la Fiscalía le revelara esa información. Bueno, fueron 3.900.000 pesos, casi 4 millones de pesos por sus 16 años de trabajo. Hay que entender que no lo corrieron, es un bono especial, él se jubila y además una jubilación también generosa, donde va a cobrar prácticamente un 50% del salario que tenía como procurador, que era alrededor de 200,000 pesos. Pero lo curioso es el concepto, le llamaron un bono de fidelidad. Por supuesto, no una fidelidad ni con las víctimas, ni con la población o la ciudadanía de Guanajuato, sino yo creo que más bien con los panistas a los que sirvió a lo largo de esos 16 años que fue fiscal, ¿no? Junto con él se fueron varios funcionarios y el monto total de los bonos de fidelidad ascendió a 14 millones de pesos. Ay, bien, con esos, ¿quién no iba a estar con tanta fidelidad? Sería un buen incentivo para la fidelidad en general, que es saber que existen esos bonos. Gracias. Ingrid, tu postrecito. Un micro postrecito. Nada, yo he estado muy metida ahí viendo los aranceles de Trump, la pelea China-Estados Unidos. Los invito a revisar la realidad internacional que se está poniendo. Color de hormiga es poco decir con estos nuevos aranceles, las nuevas estructuras, los nuevos
vínculos que están generando los países, y para eso los invito, es una invitación a leer Diario Red, del cual yo estoy participando, como parte de la redacción junto a Daniela Pastrana, que es la directora, ¿no? Ahí tenemos textos sobre toda esta situación internacional. Y por último, Marta Olivia, para no quitarles más tiempo, invitarles a ver La Mesa Roja, que tenemos ahí con las compañeras, por Capital 21, los días jueves a las 7, en pie de página los días jueves a las 9, y ahí también estamos discutiendo en general todos estos asuntos. Ahí nomás. Gracias, gracias a todos por esta mesa Montessori bien portadita ahora, Temoris. Quién sabe, se me hace que Arturo es el que causa el desorden o no sé, pero hoy estuvo bastante civilizado. Es que Arturo es mustio, parece que no hace Hasta nada no para lo- andar así. Es pasivo-agresivo. Exacto. Gracias. Híjole, hablando del compañero porque no está. Gracias, yo empecé. Cuando venga se lo decimos. Gracias, Oye, gracias, Temoris, Arnoldo, Arnoldo, Ingrid, un gusto que estén aquí. traes Arnoldo, ¿qué onda con eso? Claro, es que tengo hambre, es por eso. Ya me voy. Nos vemos. Ya, lo fueron. Gracias a todos.